Condicionamiento. En la era de la sobreinformación empiezan a aparecer palabras como desinformación, fact-checkers, los controladores de la verdad, y en medio de todo este barullo seguimos intentando vivir desde dentro. Seguimos intentando poner el foco en cada uno de nosotros, no fuera. ¿Y esto cómo se hace? Para mí sin duda un reto, pero un reto bonito. Y hoy lo quiero compartir contigo. Creo que todos estamos bastante más condicionados y somos menos libres en ese sentido de lo que creemos. Y hay una serie de factores interpersonales, externos a cada uno de nosotros, que nos hacen relacionarnos con el entorno y con lo que nos toca vivir de una manera efectivamente muy condicionada. Pero lo que igual no nos hemos parado a pensar es que hay también una serie de factores intrapersonales, factores nuestros que condicionan ese filtro con el que vemos la vida que nos toca vivir. Voy a procurar enumerar algunos de ellos, espero que alguno te resuene lo suficiente para que digas, anda, pues sí, igual lo que veo o cómo percibo todo lo que ocurre, lo percibo a través de un filtro. Y todo no es como es, sino como yo lo veo. Y voy a empezar con los factores más externos, que creo que son un poquito más fáciles de digerir, y lo vamos a ir haciendo cada vez el círculo un poquito más estrecho, hasta que nos quedemos con los valores o con los factores más intrapersonales, los que nos afectan a cada uno de nosotros, hasta que podamos hacernos una pregunta que sea, ¿cómo sería yo sin todos estos factores condicionantes? ¿Qué sería de mí si yo no tuviera todos estos condicionamientos? ¿Qué decisiones tomaría si no estuviera tan condicionada? ¿Y qué haría en mi día a día? ¿Que nadie decida por mí? ¿Soy capaz de elegir lo que realmente pienso? ¿Soy capaz de decir lo que realmente opino? ¿Me siento libre de opinar y de decir lo que opino? Empezamos con esos factores intrapersonales. Uno muy actual y en el que estamos tú y yo ahora compartiendo este ratito, las redes sociales. ¿Te habrá pasado alguna vez que en un buscador buscas un tipo de jersey, por poner un ejemplo, y de repente tanto Instagram o Facebook o algo así te pone publicidad de esa misma marca? Eso es un algoritmo. Ya empieza a recomendarte, incluso por el micrófono ya nos oyen, no es que nos oigan, sino que los datos están ahí, y te empieza a recomendar una serie de cosas que este algoritmo sabe que te puede interesar. Los datos son poder. Pero esto no ocurre solo con un jersey, que crean que tú puedes comprar, sino con la opinión. Y entonces, vídeos o determinada ideología, también te va a aparecer más una serie de comentarios. ¿Qué ocurre si entre A y B yo opino A y siempre me llegan los vídeos de los que opinan A? No aprendo, no salgo de mi zona de confort, no opino diferente, pero el algoritmo lo que quiere es que te mantengas viendo vídeos y al final lo que te va a mostrar más de tu opinión para que te quedes en ese tipo de vídeos. Y así funcionan las redes sociales. Lo que van buscando es más clics, más tiempo de consumición, más tiempo en la aplicación. No te van a mostrar lo contrario, que te vas a salir. Te acaban enseñando más de lo que tú opinas y acabas metido más en ese condicionamiento. Si por casualidad acabaste en este perfil, probablemente no es porque eres una persona a la que no le gusta el trabajo personal, probablemente es porque de una manera o de otra te gusta mirar para adentro y buscar, y tienes su punto, porque si no igual no habrías descubierto este perfil. Pero ¿hasta qué punto, con determinadas creencias o ideologías, nos limita a toda esa verdad? ¿Es esta la única verdad? Aquí, desde luego, no hay grandes verdades,
sino oportunidades para descubrir lo que pensamos. O eso pretendo, no dejes que nunca te diga lo que tienes que pensar. ¿Qué ocurre ahora que está tan de moda este tema de la desinformación y los fact-checkers, el intentar controlar lo que unos digan y otros dejen de decir, los famosos bulos? Los medios de comunicación, ¿qué ocurriría si yo te dijera que también están condicionados por una línea editorial y que no hace falta que te diga que no ocurre solo en las dictaduras, en China, en Corea del Norte, en Venezuela? No. En países como en el que vivimos tú y yo, si vives en España, o en Europa, o en Estados Unidos, los diferentes medios de comunicación como cadenas de televisión o periódicos reciben subvenciones de gobiernos o de partidos políticos y eso les mantiene en una línea editorial. No pueden decir lo que quieren sin perder determinada subvención. Ahí vuelve a estar la libertad nuestra de decir, bueno, leo de unos o de otros, escucho a unos y a otros. Pero normalmente estamos muchísimo más cómodos manteniéndonos en el confort de escuchar lo que resuena con nosotros. Pero está ese condicionamiento, porque normalmente es como que mantenemos cierta fidelidad porque nos caen mejor o porque nos dice lo que nos gustan. Mantenemos cierta fidelidad a una cierta corriente, pero eso también es condicionamiento. Otro gran condicionamiento ocurre en las instituciones educativas, las universidades, áreas de una manera ideal, donde se fomenta el pensamiento crítico, o debería, que se han convertido más en expendedores de diplomas, para que puedas salir, la famosa titulitis, hasta que puedas salir a ese mercado laboral, pero donde realmente se aprende a pensar, es la vida. Pero tiene que haber una vez más esa responsabilidad individual de decir, ¿esto realmente es así o no? ¿Se fomenta el pensamiento crítico? ¿Se nos invita a pensar en las universidades cuando estudiamos una carrera? No lo sé, luego me lo dices. ¿O se tiende más a decir lo que hay que estudiar y ya está? Y lo mismo con los colegios. ¿En qué asignatura dirías tú, sobre todo si tienes cierta edad, que es aquella en la que más se te invitó a pensar por ti mismo o a debatir? En esas asignaturas más ligadas a las humanidades como la filosofía, la ética o con cierta parte más espiritual como la religión. ¿Y qué está ocurriendo con esas asignaturas? ¿Se están fomentando o están desapareciendo y se están convirtiendo cada vez en asignaturas más apartadas para fomentar más esa titulitis y estar preparados para un mercado laboral? Pero como seres humanos, esa parte humana, ¿qué ha ocurrido? Yo creo que también parte de condicionamiento. Estamos cerrando esa mirada más amplia y ese pensamiento crítico no se fomenta. Los griegos eran grandes expertos. Yo de los griegos creo que no di nada en el cole. En el básico. No sé, ya me contarás tú, ¿qué te acuerdas de todo eso? Condicionamiento también por el entorno familiar. No es lo mismo haber crecido en una familia en la que se fomenta el diálogo, una discusión sana, un debate sano, que la gente esté en desacuerdo, estar de acuerdo, de estar en desacuerdo, o crecer con una cierta autoridad de decir esto es así y punto, y haces lo que te digo y punto. No hemos elegido eso tampoco. Como adultos, las abejitas, podemos ver eso y decir, me tocó crecer en un entorno así y ahora elijo aprender a debatir de una manera diferente y puedo aprender a relacionarme con esa autoridad de una manera diferente. Sin duda. ¿Qué ocurre con el condicionamiento de haber crecido en España o en Argentina o en Estados Unidos
o en China o en Rusia? ¿Crees realmente que no te afecta el país o la cultura en general de donde has nacido? La visión que tienes, por ejemplo, de la mujer aquí o en China. Yo tuve un novio extranjero y sé que me quería mucho, pero la visión que tenía de la mujer era completamente diferente, culturalmente diferente. ¿Elegido? No. Impuesto, entre comillas, por su cultura, y luego la elección, una vez más, de cada abejita, ser consciente de, ahí va, soy consciente ahora de lo que opino por el entorno cultural y puedo elegir actuar de una manera diferente. Pero él no eligió tener ese concepto cultural. Como tampoco un americano. La libertad de decidir para ellos con su constitución es brutal, mucho más que la nuestra. La libertad del individuo está, vamos, con la primera y segunda enmienda, está por encima de todo. Conozco muchos americanos, claro. No les puedes quitar eso. El colectivismo tiene mucho menos peso que para nosotros, porque tienen una cultura muy diferente. Y para nosotros, el colectivismo es más fuerte, perdemos parte de ese individualismo o de la individualidad, de esa responsabilidad individual, no lo sé. Tenemos como abejita la fuerza para observarlo y decir, anda, aquí vengo condicionada por mi cultura. Yo no tengo respuestas para ti, te invito a que pares y lo reflexiones. Y ahora entro con algo que es mucho más condicionado por la experiencia de cada uno. ¿Eliges tú realmente lo que te pasa por la cabeza? ¿Lo que piensas? ¿O de repente eres consciente de que has pensado algo? Yo desde luego muchas veces no lo elijo y me viene un pensamiento. Si no, yo no lo he elegido, ¿quién lo ha elegido? Es tal vez una consecuencia de todos esos condicionamientos de cultura, familia, situación, entorno que me toca vivir, siglo o año que me toca vivir. O hay también parte de consecuencia de lo que decido alimentar mi mente, lo que leo, lo que veo por la tele, esos medios que te decía, pues igual es un conjunto, pero también igual es una consecuencia de ese inconsciente colectivo, de ese colectivo del que formamos parte todos. Lo que creo que sí depende de mí como abejita es ese espacio entre el pensamiento y mi acto. Por mucho que yo piense que quiero matar al vecino porque hoy estaba haciendo obras, hay un espacio que depende de mí antes de actuar. Lo mismo con las emociones. ¿Eliges cuando estás contento? ¿Eliges cuando estás triste? Yo no. Eso sí, a través del conocimiento y la gestión emocional, cada vez me conozco más y soy capaz de sentir todas esas emociones y no necesariamente actuar cuando me viene el impulso, pero las detecto. Detecto la ira y la rabia y las gestiono con diferentes herramientas. O detecto la alegría y aprendo a gestionarla también, porque incluso una alegría desmesurada me puede llevar a cometer un error. Factores intrapersonales. ¿Qué ocurre también con todas esas heridas o traumas que tenemos muchos? Si de pequeño te mordió un perro, igual ni te acuerdas. ¿De verdad crees que la relación que tienes hoy en día con los perros es libre? ¿Es la que eliges tú? ¿O es una reacción de supervivencia neuroquímica de tu cuerpo que reacciona de una manera que no es racional? ¿Realmente eliges tú cómo reaccionas a un perro? Condicionamiento. Y esos patrones que muchas veces repetimos que no sabemos por qué, a veces por esas heridas, a veces por esos traumas, y a veces por esa familia, todo ese sistema del que venimos, y a veces por todo ese entorno en el que hemos nacido,
factores interpersonales otra vez, pero patrones que repetimos. ¿Los eliges? ¿Eres libre? ¿O tu libertad está en observarlos y decir, ya he caído aquí otra vez? Voy a elegir responder de una manera diferente. Porque esos patrones nos llevan a hábitos. Y los hábitos son los que nos construyen la vida. Ese pico pala maravilloso del que hablamos mucho. La pregunta del millón es, ¿y os sorprendió mucho cuando presenté este mismo tema hace un tiempo? ¿Realmente crees que eres tan libre como para elegir todo lo que haces? Yo creo que todos estos factores interpersonales e intrapersonales nos condicionan mucho más de lo que creemos. Y a la vez te digo que en nosotros está esa responsabilidad individual y esa libertad de observar todos estos condicionamientos que cargamos y que llevamos a la espalda, y de a través de ese conocimiento y de esa gestión de cada uno de nosotros, ver ese espacio entre ese estímulo que he sido capaz de observar, ese condicionamiento, algunos impuestos, esos interpersonales que te comentaba al principio, y otros intrapersonales que veo en mí, que sin darme cuenta autoperpetúo con mi día a día, y decir, vale, poco a poco los puedo observar y puedo darme cuenta que no tienen por qué limitar ni mis actos ni quién soy hoy, en cada momento. Y como te decía al principio, ¿quién podría ser si estos condicionamientos no estuvieran limitando lo que haces, lo que sientes, lo que piensas? ¿Y qué podrías hacer o qué harías y qué decisiones tomarías si todos estos condicionamientos no estuvieran presentes? A mí se me abre todo un abanico de posibilidades. Pero lo primero es ser consciente de que están. Y lo segundo es hacernos cargo, aceptando que algunos no están en nuestra mano directamente. Yo no voy a controlar ni los algoritmos, ni los medios, ni el país en el que he nacido, pero puedo observar el efecto que tienen en mí y ser cada vez más consciente en este espacio de estímulo y respuesta. Y ese es el trabajo que estamos haciendo aquí, con cada herramienta que comparto, trabajando cada vez más ese espacio de presencia a través del mindfulness, con las pequeñitas herramientas, para ser conscientes que vivimos en un mundo que nos condiciona más de lo que creemos, y aún y todo, saber, como decía el gran Viktor Frankl, que la única libertad que no se nos puede quitar nunca es la de elegir quién queremos ser en cada momento y cómo reaccionar. Un besazo, y para ver este vídeo las veces que haga falta para poder vivir como seres libres y disfrutando cada momento. Un besito.